Buenas a todos, esta es la continuación de los ejercicios en programación rápida. Entonces en el 16 nos dicen que una empresa quiere hacer una compra de varias piezas de la misma clase a una fábrica de refacciones. La empresa, dependiendo del monto de la compra, decidirá qué hacer para pagar el fabricante. Entonces acá nos dan unas condiciones que dice, si el monto total de la compra excede de 500.000, la empresa tendrá la capacidad de invertir de su propio dinero un 55%. Si ocurre esto, también podrá pedir prestado al banco un 30% y el resto lo pagará solicitando un crédito al fabricante. Si el monto total de la compra no excede los 500.000, la empresa tendrá capacidad de invertir de su propio dinero un 70% y el restante 30% lo pagará solicitando crédito al fabricante. El fabricante cobra por concepto de interés un 20% sobre la cantidad que se le pague a crédito. Entonces nos dicen que los datos de entrada es el costo de pieza y el número de piezas. Y los datos de salidas es la cantidad invertida, el valor del préstamo del banco, el valor del crédito del fabricante y el interés cobrado por fabricante. Entonces vamos al diagrama de flujo. Entonces acá es donde nos dan la explicación de las condiciones. Acá le pedimos que por favor digite la cantidad del monto total de la compra. Entonces viene la condición. Entonces, si el monto total de la compra, que en este caso es N, el identificador N, es mayor a 500.000, la cantidad que invierte la empresa es de, el valor del préstamo es de, el valor del crédito del fabricante es de, y su interés del mismo es de. Entonces, esos valores, ¿cómo los sacamos? Los sacamos con esto. Entonces, por ejemplo, entonces, miramos la primera, que sería la cantidad que invierte la empresa. Entonces, la cantidad que invierte la empresa es un 55%. Listo, seguimos. El valor del préstamo del banco, en este caso, es un 30%. Es decir, que es Esto es lo que le va a prestar el banco. Después viene el valor del crédito al fabricante, que en este caso es un 15%. Y por último tenemos el interés. Entonces, el interés es el costo de lo que el crédito del fabricante por el 20%. Listo. Entonces, si no se cumple esta condición, le va a decir al usuario que la cantidad que invierte en la empresa es de... entonces, por ejemplo, la cantidad que invierte en este caso es un 70%. La que el crédito, en este caso es un 30%, y de ese 30% un 20% son de intereses. Por eso se multiplica por 0.2. Ahora miremos el programa. Entonces acá nos leen todo y nos piden que digitemos la cantidad del monto de la compra usando la función print. Después usamos la función define para guardar en el identificador n mayúscula el valor. Entonces vamos a ejecutarlo y nos piden digite la cantidad del monto total de la compra. Entonces digamos que la compra va a ser de 400.000. 1, 2, 3. Listo. Entonces nos dice que la cantidad que invierte la empresa es de 280.000, el valor del fabricante es de 120.000 y el cobro del interés total es de 24.000. O sea, este es el interés del fabricante, ¿no? Entonces vamos a usar, por ejemplo, que el costo haya sido de 1.000.000. eh, 1.000.000. Entonces nos dice la cantidad que invierte la empresa es de, o sea, un 55%, en este caso vendría siendo 550.000. El valor del préstamo del banco, que sería un 30%, que serían 300.000. El valor del crédito del fabricante, que son 150.000. Y su interés del mismo es de 30.000. Bien, ese es el 16º ejercicio. Ahora vamos con el 17. Entonces nos dice que debemos construir un programa que, que calcule el índice de masa corporal de una persona, donde el índice de masa corporal es igual a la división de peso por altura al cuadrado. E indica el estado en que se encuentra la persona en función del valor índice de masa corporal. Entonces acá nos dan unas condiciones que ya las vamos a ver en el diagrama F. Entonces, listo. Entonces, nos dice que el programa calcula el índice de masa corporal de una persona, donde, bueno, esto ya lo leí anteriormente, y acá le pide a la persona que digite su peso en kilogramos.
Entonces va a ser el identificador KG, va a guardar ese dato y luego le pide que digite su altura en metros. Lo que va a guardar en el identificador M va a ser su altura. Después va a ser un proceso donde va a sacar el índice de masa corporal de esa persona, que como dije anteriormente es la división de el peso, que en este caso sería kilogramos, y metros, la altura al cuadrado, que por eso se usa la función SQR. Entonces, acá tenemos las condiciones. Entonces, por ejemplo, si el número de masa corporal es menor a 16, le dirá que está en criterio de ingreso al hospital. Si el índice de masa corporal está entre 18 y 17, le va a decir que tiene un infrapeso y así sucesivamente. Entonces, luego le va a decir que tiene un peso normal. Si su índice de masa corporal está entre 30 y 35, le va a decir que está en sobrepeso. Y por último, si está entre 35 y 40, le va a decir que está en obesidad premórbida. Y si está en mayor de esos valores, le va a decir que está en obesidad mórbida. Vamos a probar el programa. Entonces acá está, usamos la función print para escribir lo que dije anteriormente, definimos con el identificador KG el peso del paciente o del usuario, luego le decimos al usuario que digite su altura en metros, va a digitar su altura en metros y después definimos índice de masa corporal como la fórmula que dije anteriormente. Entonces, acá lo ejecutamos, ¿sí? Lo ejecutamos. Y por ejemplo, no sé, digamos que una persona pesa 55 y mide 1,34. Entonces le va a decir que está en sobrepeso crónico, ya que usando la fórmula, pues dirá que está en estos valores, ¿no? En estos valores. Digamos, no sé, algo muy bajito, digamos que pesa 30 y mide 1,55. Entonces, pues claramente le va a decir que está en criterio de ingreso a hospital. Y así sucesivamente podríamos usar valores dependiendo de nuestro peso y altura. Ahora vamos con el 18. Listo, entonces nos dice, en un estacionamiento cobra 1800 por hora o fracción. Diseñe un algoritmo que determine cuánto debe pagar un cliente por el estacionamiento de su vehículo, conociendo el tiempo de estacionamiento en horas y minutos. Entonces vamos a ver el programa, que en este caso es, sí, el 18. Y luego, acá está la descripción de lo que hace el programa. Acá le pide al usuario que digite la cantidad en horas que usó el estacionamiento y va a usar el identificador H mayúscula para guardar las horas. Después le pedirá que digite la cantidad en minutos que se usó el estacionamiento. Y acá TM, que sería tiempo en minutos, o sea, va a multiplicar el valor de las horas por 60 y eso lo va a sumar con los minutos totales para que solo tengamos minutos. Listo. Teniendo eso, viene la condición. Si la división de tiempo total en minutos y 60 es igual a 0, le va a decir que el costo por usar el estacionamiento es de, y va a usar esta fórmula. Entonces, si por ejemplo la división da 0, entonces va a dividir este tiempo en minutos a 60 para que vuelva a escribirse en horas, y eso lo va a multiplicar por el valor de la hora, que en este caso es 1800. Listo, entonces si por el contrario esta división no da 0, entonces lo que va a hacer es, le dirá al usuario que el costo por hacer uso del estacionamiento es de, y va a usar esta fórmula. Entonces Selling lo que hace es que esta división, si digamos da un número decimal, lo va a aproximar al de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo da una división de 3,2, esto lo va a redondear a 4. Entonces ya después de tener esa multiplicación, esa división, perdón, lo va a multiplicar por 1800 para que le dé el valor de lo que tiene que pagar. Entonces vamos a ver el programa. Acá nos dice lo que dije anteriormente, usando la función print, definimos h como las horas y definimos m como los minutos. Y definimos tm como los minutos totales. Entonces, y pues ya usamos la función if para saber el costo del uso del estacionamiento dependiendo de las horas y minutos. Entonces digamos que
lo usamos durante 3 horas y 12 minutos. Entonces, el costo por hacer uso del estacionamiento es de 7.200. En este caso, como se usó 12 minutos, esto lo va a aproximar a como si fuera una hora, como si lo hubiera hecho 4 horas. Entonces, si podemos observar, 4 horas por 1.800 da un total de 7.200. Digamos que en este caso lo uso por 4 horas y 0 minutos. En este caso va a dar lo mismo porque como dije anteriormente, 4 horas equivalen a 7.200 pesos según el estacionamiento. Listo. Listo, sigue el 19. Listo. El 19 nos dice que un supermercado ha puesto en oferta la venta al por mayor de cierto producto, ofreciendo un descuento del 15% por la compra de más de 3 docenas y un 10% en caso contrario. Además, por la compra de más de 3 docenas se obsequia una unidad del producto. Por cada docena de exceso sobre 3, diseñe un algoritmo que determine el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo, que sería este. Entonces nos da la descripción del programa, que lo dije anteriormente, le pide al usuario que digite la cantidad de docenas que compró y eso lo va a guardar en el identificador de mayúscula. Después le va a pedir que digite el valor de cada docena, que en este caso va a ser V mayúscula de mayúscula, que sería el valor de cada docena, ¿no? Entonces, acá viene la condición. Dice, si el número de docenas es mayor que 3, le va a decir que el monto de la compra es de ta, 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 ta. Entonces le va a decir esto. Entonces, lo primero que pide el ejercicio, o sea, bueno, lo primero que le dice el monto de la compra. En este caso, el monto de la compra es la multiplicación de las docenas que llevó por el valor de cada docena. Después le dice, el monto del descuento es de, entonces acá lo que va a multiplicar el valor de cada docena y lo va a multiplicar con cada unidad. Y el valor de esto, que es prácticamente lo de acá arriba, lo va a multiplicar por el 15%, que ese va a ser el descuento. Y ya por último le va a decir que el monto a pagar es de, entonces acá ya multiplica el costo, o sea, ya con el porcentaje, que en este caso es 15%, y lo va a restar con la compra, o sea, con la compra inicial. Ahí ya le quito un 15%. Y después le va a decir que le va a dar un obsequio. Entonces, por ejemplo, si compró más de 4 de 3 docenas, lo va a restar con 3 y esa resta va a ser los obsequios que le van a dar. En caso contrario, de que si no compró más de 3 docenas, le va a decir que el monto del descuento es de, en este caso, el valor, que sería D por B, VD, que eso es como el precio inicial. Como no compró más de 3 docenas, le va a restar únicamente un 10%. Y luego para decirle en lo que quedó el precio, va a restarle el valor inicial con el valor ya con el descuento. Y en este caso le dirá que no tiene obsequio, ya que no compró más de tres docenas. Entonces lo podemos ejecutar acá. Entonces, digamos que digite la cantidad de docenas, digamos que compré 4 docenas y digamos que cada docena me costó 100. Entonces, el monto de la compra es de 400, que es el precio inicial, el monto del descuento es de 60, que es de lo que me van a rebajar, y el monto a pagar total o sea, este es el valor ya con la rebaja. Y me dicen que me dan un obsequio de una unidad, ya que compré más de 3 docenas, en este caso 4. Entonces digamos que usamos 2, compramos 2 y el valor igualmente es de 100. Entonces, en este caso, 200 es el valor inicial, nos dan una rebaja del 10%, que en este caso es 20, y nos dicen que nos quedan 108. Y como no compramos más de 3 docenas, la cantidad de obsequios en este caso es 0. Vamos con el ejercicio 20. Entonces, el 20 nos dice que una compañía dedica al alquiler de automóviles, cobra un monto fijo de 400.000 para los primeros 300 kilómetros de recorrido. Para más de 300 kilómetros y hasta 1.000 kilómetros cobra un monto adicional de 15.000 por cada kilómetro en exceso.
sobre 300. Para más de 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 10.000 por cada kilómetro en exceso sobre 1000. Los precios ya incluyen el 20% del impuesto general a las ventas, IVA. Entonces nos dicen que diseñemos un algoritmo que determine el monto a pagar por el alquiler de un vehículo y el valor del impuesto. Entonces, para que nos quede más claro, venimos acá. Perdón, listo. Entonces acá nos dan la explicación de lo que hace el programa. Le pide al usuario que digite los kilómetros recorridos en el coche y va a guardar en KM los kilómetros recorridos. Entonces acá viene la condición. Si esos kilómetros recorridos son menores o iguales a 300, le va a decir que el monto a pagar es de 400.000 y su IVA, o sea, el valor de 400.000 le va a sumar un 20%, o sea, lo va a multiplicar. Y ese va a ser el costo total. Ahora, en caso de que si ese vehículo recorrió entre 1000 y 300 kilómetros, le va a decir que el monto a pagar es de, que en este caso es de 400.000, que son el precio adicionales, más, por ejemplo, acá restamos kilómetros con 300 porque es como lo que le sobra después de haber recorrido esos 300 kilómetros. Y lo va a multiplicar con 15.000, que es el valor adicional. Y acá está el IVA, que es la multiplicación del valor inicial, que ya lo dijimos acá arriba. Y esto le va a dar pues el monto a pagar total. Luego, si el monto, o sea, si los kilómetros que recorrió están más de 1000 kilómetros, le va a decir que el monto a pagar es de, y en este caso, va a sumar los 400.000 con este valor que son los kilómetros recorridos entre 300 y 1000 kilómetros. Y luego los kilómetros adicionales, que acá por ejemplo hacemos una resta para saber cuántos kilómetros adicionales hizo, y al saber este valor lo vamos a multiplicar por 10.000. Luego, para calcular el 20%, que es el valor del IVA, usamos esta parte de arriba y simplemente lo multiplicamos por 0.20, que será su 20%. Vamos a mirarlo en el programa. Entonces digamos que el coche recorrió 1001 kilómetros. Entonces le va a decir que el monto a pagar es de este valor y el monto del IVA es de 2.182.000. Luego podemos usar digamos, 500. Entonces nos va a decir que el monto a pagar es de 3.400.000 y su IVA es de 680.000. E incluso con números menores como 200. Entonces le va a decir que el monto a pagar es de 400.000, ya que es lo fijo, así haya recorrido menos de 300 kilómetros. Y su IVA, que siempre es el 20%, va a ser de 80.000. Listo, vamos con el último ejercicio. Acá nos piden que diseñemos un algoritmo y que lo operacionémoslo en el lenguaje de Racket, tal que lea un número entero positivo de 3 cifras, es decir, que ese número está entre 100 y 999, y determine si el número es Capicúa. Es igual al revés del número original. Eso es lo que significa Capicúa, ¿no? Entonces, ejemplo, 323, 101, que son números que cumplen con esto, ¿no? Entonces acá lo vamos a explicar. Entonces da la explicación del programa y le pide al usuario que digite un número entre, como dijimos anteriormente, 100 y 99. Entonces acá n, que es el valor del número que ingresa el usuario, y va a ser un proceso. Entonces, ¿qué se hace acá? Para saber si el número es Capicúa, el P1 y P2 tienen que ser iguales. Es decir, que vamos a sacar esa cifra. Entonces, por ejemplo, en este caso usamos la función floor para que la división entre ese número y 100 si nos da un decimal, nos lo redondee hacia abajo. Digamos que la división dio 2,52. Entonces eso nos lo va a dejar en 2, que ese es nuestro primer dígito. Luego, para sacar el segundo dígito, o sea, el último dígito, es la división entre el número que digitó el usuario y 10. Ese va a ser el último dígito. Entonces, si
P1 y P2 son iguales, que en este caso P1 es el último dígito y P2 es P1 es el primer dígito y P2 es el último dígito, son iguales, le va a decir que el número es Capicúa. Y si no, le va a decir que el número no es. Entonces vamos a probarlo en el programa. Y pues como dije anteriormente, usa la función print para explicarle al usuario. Luego le pide que digite el número que debe estar entre 100 y 999. Define con el identificador n para guardar el valor que digitó el usuario. Y definimos P1 como usando la función floor para que nos dé el valor hacia abajo. Y nos dé un valor entero. Y luego definimos el último dígito, que en este caso es P2, como el remainder, o sea, el residuo de n y 10. Y bueno, acá lo podemos ejecutar. Y digamos, no sé, que el número que escribimos es 232. Entonces, en este caso, el número Capicúa, ya que si escribimos este número al revés, va a seguir siendo lo mismo. Y si escribimos, por ejemplo, 123, en este caso no nos va a decir, o sea, nos va a decir que el número no es Capicúa. Y esos son todos los programas por hoy.